Bienvenidos a la Mesa Redonda Global que organiza la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde tendremos la oportunidad de conversar con Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue, por su nombre en inglés, centro de pensamiento estratégico, considerado como el más influyente para el análisis de las políticas de los Estados Unidos frente a América Latina y el Caribe. Shifter es uno de los estudiosos más reconocidos de todo lo que está pasando en la región. Con una maestría en la Universidad de Harvard, es profesor de la Universidad de Georgetown y ha sido colaborador de la revista The Foreign Affairs y del periódico The New York Times. Bueno, sin duda, una de las voces autorizadas más importantes en todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, América Latina y el hemisferio. Michael, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que es un placer tenerte con nosotros aquí en GFDD. Un gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar esta conversación. ¿Y qué te parece si iniciamos hablando de las relaciones económicas entre los Estados Unidos y América Latina? Mientras el comercio de Estados Unidos y América Latina se ha duplicado solo 2 veces, o sea, se ha duplicado desde el 2000 hasta ahora. En cambio, con China se ha multiplicado 22 veces. Esto según los datos del Observatorio de Complejidad Económica. De hecho, Pekín es uno de los principales socios comerciales de Brasil, de Chile y de Perú, que como sabes representan pues unas de las economías más fuertes en la región. Me hace mucha gracia porque el editor para América Latina de la revista The Economist tiene de alguna manera una explicación o una teoría para explicar por qué da la impresión de que Estados Unidos pues nos presta, digamos que muy poca atención. Y él dice que Estados Unidos no nos presta mucha atención porque América Latina no es una zona ni muy rica, ni muy pobre, ni muy peligrosa. Pero en cambio, China va rumbo a convertirse en nuestro principal socio comercial. ¿Qué nivel de cambios te parece a ti que se van a producir en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Bueno, muchas gracias. Y es una excelente pregunta. Es una pregunta también que analizamos mucho, discutimos mucho en el diálogo interamericano. Institución que creó hace 30 años, 35 años, cuando nadie pensaba que China iba a jugar el papel que juega hoy. O sea, no fue dentro de los cálculos y los pronósticos para la región. El actor principal fue Estados Unidos. Obviamente había una transformación en las últimas décadas, y sobre todo en la última década y medio, donde China tiene una presencia muy importante en muchos países, sobre todo en Sudamérica, pero también en el Caribe, Centroamérica y ahora en México, para alimentar su propio desarrollo. América Latina tiene muchos recursos naturales, tiene las materias primas, y estos son muy atractivos para China para su propia necesidad de desarrollarse como país. Y como todos sabemos, los avances en China han sido dramáticos en el bienestar de su gente. Y América Latina es parte de esa estrategia de China en el mundo. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue siendo importante, por cierto, es una potencia, pero no relativo a otros países, no ocupa el lugar tan dominante que ocupaba durante la Guerra Fría, y aún después de la Guerra Fría todo el mundo hablaba de un mundo unipolar. Sí. Ahora estamos hablando en un mundo multipolar. Entonces hay distintos polos de poder, Estados Unidos siendo uno de ellos, China, pero también hay otros, hay India, Corea, Japón, Unión Europea. Entonces el mundo es más complejo y hay distintos actores, y para América Latina
presenta opciones para hacer acuerdos, para inversión, para comercio. Y obviamente China es muy atractivo para muchos países en la región, como usted dijo, Perú, Chile, Brasil es el socio principal, y para muchos otros países, si no es lo primero, es el segundo socio comercial. Entonces, yo creo que ese proceso no veo que eso va a parar, no, por lo menos en los próximos años. Esto va a seguir. Y en la medida que Estados Unidos piensa en retirarse más de la región por una política más proteccionista, tal vez, o menos comprometido en la región, esto va a dar más cancha todavía a China, que está muy feliz en llenar ese vacío de los Estados Unidos. Bueno, y hablando de políticas proteccionistas de Estados Unidos y de China, algunos ven con mucha preocupación el hecho de que de las tendencias, de las medidas proteccionistas de la administración Trump. Es la primera vez que una potencia como lo es Estados Unidos, pues se presenta como potencia víctima, adoptando medidas proteccionistas, revisando los acuerdos comerciales, cuando han sido ellos los principales promotores siempre de la apertura comercial. Entonces, de hecho, una de las principales medidas del presidente Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca fue retirar a su país del TPP, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, lo que pone fin a la estrategia que había elaborado Obama de que Estados Unidos pues ganara terreno en una de las regiones más dinámicas del mundo y de alguna manera evitar que China pues llenara ese vacío que podía producirse ahí. ¿Qué valoración le merece esta medida, esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump al retirar a Estados Unidos del TPP? ¿Cómo afecta esto a América Latina? Si la afecta. ¿Y qué gana China? ¿Qué gana China en todo esto? Bueno, y yo creo que el presidente Trump cumplió, por un lado, con una promesa de su campaña, que fue retirarse de TPP. Fue muy duro contra el TPP en la campaña y dijo que debe retirar. Entonces gana algunos puntos con sus seguidores, con la gente que lo apoyan, porque cumplió con su palabra, con lo cual eso tiene cierto mérito como político. Al mismo tiempo, creo que esto manda una señal muy clara, un mensaje muy claro a todo el mundo, que Estados Unidos no tiene la vocación, ni interés, ni voluntad de jugar un papel protagónico de liderazgo en el mundo. Porque el TPP fue un poco en ese sentido. Claro, tiene beneficios comerciales y económicos, pero tal vez más que esto fue una oportunidad para Estados Unidos ejercer algún liderazgo. Y como usted dijo, fue negociado con Obama, no fue fácil, había muchas negociaciones. Entonces tiene... 7 años de negociación. 7 años con 11 miembros, no fáciles, no son fáciles, nunca son fáciles. Entonces, y de pronto, de golpe, Estados Unidos toma la decisión de retirarse. Entonces la gente, los otros países preguntan, con razón, bueno, podemos contar en Estados Unidos como un socio. Sí, claro. Si después de 7 años con 11 países, todo cambia por una decisión de Estados Unidos. Yo creo que los países miembros de TPP, hay varios en América Latina, van a buscar la manera de seguir con el TPP sin Estados Unidos y tal vez un día este presidente o otro presidente que viene después toma la decisión de incorporarse al TPP. Pero yo creo que lo dramático de la decisión es su mensaje en cuanto a que si Estados Unidos está dispuesto a jugar un papel de liderazgo en el mundo. Y creo que eso ha tenido consecuencias muy importantes. Ahora, a la cita de que América Latina es importante para Estados Unidos, América Latina nunca ha sido prioritario para América Latina nunca ha sido prioritario para Estados Unidos, salvo durante la Guerra Fría, porque fue un juego de un terreno de batalla en Centroamérica y otros sitios, República Dominicana también. Pero después de esto,
Yo creo que sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, con atentados aquí en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, el enfoque ha sido al Medio Oriente, ha sido al Pacífico, pero yo creo que hay grados. Uno puede, no tiene que ser prioridad, pero por lo menos un descuido, indiferencia total, tampoco no es muy bueno, no es muy saludable. Entonces, no tiene que ser la región más importante para los Estados Unidos, pero sí tiene que haber un compromiso y mantener una preocupación, una participación en la región. Y eso creo que está un poco en cuestión. Bueno, tú hablabas de cumplir promesa como candidato presidencial. Y hablando de cumplir promesa, él también, digamos que prometió que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, mejor conocido como el NAFTA por sus siglas en inglés. Desde 1994, cuando fue suscrito este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pues creó una de las zonas más dinámicas y más fuertes en la región. Pero al parecer al presidente Donald Trump pues eso no le interesaba mucho o entendía que afectaba más bien a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, cuando llega al poder, pues no asume esa promesa presidencial, pero accede a renegociar el Tratado de Libre Comercio con sus pares de México y de Canadá. ¿Qué piensa usted que pretende? ¿Cuáles son las pretensiones de Estados Unidos en esta renegociación de los acuerdos? ¿Cómo ve el proceso México, Canadá? Y cuáles son los puntos más controversiales o, digamos, difíciles que se están tratando en esta renegociación del TELECAN? Bueno, yo creo que TELECAN nuevamente fue algo muy importante, prominente en la campaña. Dijo que fue el peor tratado, no solamente en Estados Unidos, pero en la historia de humanidad. Sí, ¿no? Recordamos. Él tiene tendencia a exagerar un poco y dijo que fue el peor tratado contra los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit de más de 60 billones de dólares en acuerdo con México, y utilizó casi una obsesión con el déficit comercial con México, ¿no? Con los empleos. Con los empleos y todo eso. Entonces, él estaba un poco histérico sobre esto, pero hay que entender primero que fue una de las razones por la cual llegaba a la Casa Blanca, porque fue el tema que lo ayudó, lo impulsó, aprovechó esto, porque el TELECAN o NAFTA no está muy popular en Estados Unidos, sobre todo entre algunos sectores, y él lo sabía, aprovechó en términos políticos. Yo creo que era hora entrado en la negociación con Canadá y con México, y obviamente el tema más sensible es con México, por parte de Estados Unidos. Ya estamos terminando la segunda ronda, no se sabe exactamente cómo va a terminar. Había, como en toda negociación, había retórica, posiciones bastante duras y firmes, pero es parte del proceso. Hay mucha oportunidad para mejorar TELECAN. O sea, es como tener una casa vieja y después de 25 años tiene que pintarlo de nuevo. Ha cambiado muchas cosas. ¿Usted piensa que puede dar oportunidad para que sea un proceso constructivo? Constructivo, modernizar, actualizar. El tema digital no existía. Entonces hay temas. Hay una oportunidad. Oportunidad para tratar temas de manera consensual entre los tres gobiernos. Esto es algo que ojalá que pasa. Sí. Y creo que puede terminar hasta mejor actualizado y mejor de acuerdo a la realidad del 2017 y no de 1994. Sí, esas son las expectativas por lo menos de México y Claro, eso es lo que está buscando. Claro, esto está el ministro buscando. de Comercio lo ha expresado. Y creo que esas son expectativas también de algunos sectores en Estados Unidos, en Washington. No de todo. O sea, hay que reconocer que hay diferencias. Si usted habla, yo hablo mucho con gente del Congreso, por ejemplo, eso es lo que está buscando. Muchos republicanos en el Congreso, muchos de los staffers que trabajan sobre ese tema de comercio, es exactamente su plan.
Si van a realizar su plan, es otra cosa, pero eso es lo que está buscando. Su agenda es eso, actualizar, modernizar, cooperar con elementos nuevos en NAFTA. Pero hay otras figuras en Washington, lo cual tiene poder e influencia, que quieren algunas medidas un poco más duras, y hay temas como reglas de origen y mecanismos de resolver salvaguardia y todo eso que están aranceles que está un poco difícil. Lo que han descartado, que es bueno, es que un impuesto de importación, que fue una idea que estaba sondeando, esto está descartado, y esto fue algo que generó mucha ansiedad y mucha preocupación en México, con razón, pero esto ya está fuera de la negociación, lo cual es positivo. Pero todavía hay temas complicados, difíciles, y ojalá que se puede llegar a un acuerdo, y ojalá que aproveche la oportunidad para actualizarlo y modernizarlo. Yo creo que ha habido una reacción muy fuerte de muchos empresarios en Estados Unidos. Se dice que en NAFTA, Telcan, hay 5 millones de trabajos que están vinculados con esto, y a veces no reconocen, no aprecian hasta el momento cuando está en riesgo los beneficios que están del ahí, tratado, de las ventajas y beneficios del tratado. Y creo que estamos en un momento cuando estamos tratando de también aprender cuándo son los beneficios, y si se cambia drásticamente o se termina, esto sería ¿cómo nos afecta un costo muy grande por los precios de bienes, por los trabajos y otras cosas. Entonces estamos en ese momento. Creo que depende de cuál es la dinámica interna de distintas facciones y sectores, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, sobre este tema. Bueno, el expresidente Barack Obama hizo historia cuando el 20 de julio del 2015 restauró las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero su sucesor, el presidente Donald Trump, al parecer está variando un poco esa política de apertura, está restringiendo los viajes entre Estados Unidos y Cuba, está restringiendo las operaciones con empresas hoteleras manejadas o controladas por militares allí en Cuba. Entonces, nos gustaría saber cuál es tu valoración de esta postura del presidente Donald Trump hacia Cuba, y cómo afectará esto a la apertura propiamente del país cuando pues asuma el poder el señor Díaz-Canel Bermúdez. Bueno, vamos a ver si asume Díaz-Canel o puede asumir otros en febrero del año que viene, cuando baja de la presidencia Raúl Castro. No sabemos, pero los cambios del presidente Trump no fueron tan dramáticos que muchos temían. Y que la retórica un poco fue duro contra Cuba, y se pensó que iba a ser una cosa más dramática. Todavía hay relaciones diplomáticas entre ambos países, hay embajada cubana en Washington, embajada de Estados Unidos en Havana. Básicamente hay muchas cosas que siguen como antes. Creo que el golpe ha sido más fuerte del ánimo de la gente en Cuba, y alguna gente que apoyan la apertura del presidente Obama aquí en Estados Unidos. Había muchas expectativas que esa apertura, ese compromiso, mayor participación y mejor relaciones con Cuba iba a ser fortaleciendo. Y esto es un golpe del ánimo. O sea, la gente ya no cree que esto no va a avanzar, no está caminando. Básicamente se quedó la mayoría de los cambios importantes, pero no es que se sigue adelante. Eso es lo que, y para Cuba, que estaba muy felices con ese cambio político. Yo estuve en Cuba cuando anunció el cambio, el 17 de diciembre de 2014. Yo estuve en Havana ese día. Qué privilegio. Fue una gran sorpresa y mucha alegría de mucha gente. Yo creo que esa gente tal vez dice, bueno,
esto no va a seguir, no va a seguir con la dinámica que empezó con el anuncio de Barack Obama, Raúl Castro ese día. Entonces yo creo que es impacto. Ahora, viene ahora en el próximo mes los reglamentos de estos cambios que usted mencionó. O sea, siempre el diablo está en los detalles. Sí. Y estamos pendientes de ver exactamente en qué consistiría esos reglamentos en cuanto a viajes, en cuanto a comercio y todo esto. Entonces vamos a ver, pero eso es algo que ha habido un retroceso en algunos aspectos, pero no de todo, para nada, y no de manera más dramática que mucha gente temía. Y hay que reconocer que, de acuerdo a todas las encuestas, opinión pública está muy en favor de una mayor apertura y relaciones más cercanas entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, y en otro orden, hablando de América Latina y el tema de la pobreza y la desigualdad, nosotros como región estamos considerados por la CEPAL como una de las regiones más desiguales del mundo. Y como usted sabe, para alcanzar la Agenda 2030 no solamente es importante reducir pues la pobreza, sino también combatir o frenar la extrema concentración de la riqueza. Siendo así, la brecha entre ricos y pobres de nuestra región sigue siendo uno de nuestros principales desafíos, de nuestros principales retos. ¿Cómo piensa Michael Shifter que podríamos enfrentar la desigualdad en América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que de hecho cierto lo que dices, que América Latina es la región más desigual en el mundo, que no es un tema de orgullo para la región, y creo que explica otros problemas de gobernabilidad y otros problemas políticos que tienen su raíz en desigualdad en la sociedad. Pero también hay que reconocer que mejoró igualdad, o sea, bajó desigualdad en América Latina, en la mayoría de los países, durante los años de boom, 2005 a 2013, algo así, y combinado crecimiento con políticas sociales más eficaces y más productivas. Entonces, yo creo que esas herramientas, si no crecen las economías, es muy difícil reducir, yo creo que pobreza y desigualdad. Hay que tener crecimiento, también hay que tener políticas fiscales mucho más equitativas que buscan justamente tratar ese tema de desigualdad. En este momento hay mucha gente que tiene muchos recursos, que no pagan impuestos, y hay que cambiar un poco los mecanismos para que se cumplan con la ley. Eso es muy importante. El tema educativo es fundamental. Iba a preguntar. Ese es un área donde el Diálogo Interamericano ha trabajado por muchos años. Cierto. Y siempre ha llamado la atención a la calidad de educación, que no basta que la gente pueda ir a la escuela, también tiene que tener buenos maestros, tiene que tener de calidad para que se aprendan, y se aprendan de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de la economía de la sociedad. Y América Latina, si no avanza en esa materia, va a quedar muy atrás de otros países que sí están avanzando mucho. En Asia y otras partes del mundo, te ve algunas cifras de los exámenes de PISA y otros exámenes internacionales que América Latina no sale muy bien. Y eso tiene que cambiar. Si no hay capital humano, si no hay aprendizaje, si no tiene la habilidad, las destrezas que necesita la sociedad, va a ser muy difícil competir en una economía globalizada. Compartimos plenamente lo que acabas de decir y felicitamos a Diálogo. Siempre hemos seguido pues los aportes de Diálogo en ese sentido, y el llamado siempre al que el tema de que la educación sea una herramienta principal para la transformación y el desarrollo de los pueblos. Bueno, y hablando de temas comunes a los que debemos de enfrentarnos, está el tema de la droga, el tema de la criminalidad, la seguridad, la delincuencia. Estos son temas todos relacionados e interconectados entre sí. Y en la región gana terreno el hecho de plantear que la legalización de la droga puede ser una salida para disminuir la violencia en la región.
También en el escenario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se presentó un exhaustivo informe donde se llamaba la atención a que la lucha o la guerra contra la droga estaba fallando y se hacía un llamado a que se explorara pues nuevas vías o nuevas estrategias para combatir el flagelo de la droga y la criminalidad en la región. ¿Cuál piensa Michael Chipster que es la salida o cuál piensa que deben ser los motores que cambien el problema de la seguridad en la región de América Latina y el Caribe? Bueno, como América Latina no solo es la región más desigualdad del mundo, es la región más violenta. Y las ciudades que tienen mayor tasa de homicidios están concentrados en América Latina y el Caribe. Entonces, esto es algo que no es aceptable para una sociedad que puede prosperar en este mundo, tener esas cifras tan dramáticas y tan trágicas. Yo creo que el problema de fondo es el problema de falta de instituciones, que policía, poder judicial, instituciones. Sí. Hay mucha impunidad en la región. Hay policías que no son profesionales, que son ineficaces, que son corruptos. Y si no hay instituciones sólidas, capaces, porque todo el mundo tiene crimen, pero si no hay respuesta adecuada y capacidad del Estado para responder, esto va a seguir siendo un problema. Es cierto que drogas sigue siendo un problema. Hay un consenso que la política tradicional, si quiere llamarlo guerra contra drogas, no ha funcionado a pesar de muchos años y mucho dinero por muchos años. Si bien es cierto que si hay un consenso que esto no ha funcionado bien con resultados decepcionantes, no hay un consenso de lo que funciona, o sea, cuál es la alternativa. Cada país tiene, o sea, una cosa que salió del estudio de la OEA que mencionaste, es que cada país tiene sus particularidades y algunos son de consumidores, otros son productores, otros son de lugares de tránsito, y yo creo que hay que encontrar la fórmula para atacar en cada país. Vamos a ver lo que pasa ahora en Uruguay con un experimento en cuanto a legalizar drogas, si esto resulta en algunos cambios. Creo que hay frustración y hay experimentos de lo que podría funcionar, pero yo creo que en el fondo, si no hay una institucionalidad preparada para responder y tratar ese tema, va a ser muy difícil. Obviamente, el drogas también es un tema global. En Estados Unidos también somos consumidores de las drogas que producen. Tema de salud también. De tema de salud, sí. Y el estudio de la OEA resaltó ese aspecto, que es un tema de salud que hay que abordarlo en esa manera. De otra manera, claro. Sí, claro. Lo que me preocupa ahora es no solamente la situación en sí en muchos países, sino lo que viene de Washington. Durante la administración Obama hubo un intento de tratar de ser un poco más flexible y tolerante a distintas alternativas, opciones de política. Creo que podemos estar viendo un retorno a un enfoque más tradicional de la guerra contra las drogas, sobre todo porque hay una crisis en este país, en Estados Unidos, no de cocaína, pero de opioides y de heroína, que las cifras son bastante dramáticas. Y eso se convierte en un tema político doméstico en Estados Unidos, lo cual se puede expresar y se puede responder para tener una postura un poco más dura. No creo que esto va a resolver el tema, pero hay una gran tentación de ir en ese sentido. Sí, y hablando de esto, nos sorprendió las declaraciones del presidente Donald Trump recientes, donde apuntaba o hacía una advertencia a Colombia de que pudieran haber sanciones porque ellos están de alguna manera fallando en su guerra contra las drogas. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que este instrumento de certificación ha sido totalmente desacreditado, no ha funcionado. Colombia es uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos en el mundo.
uno tiene que pensar es cuál es la consecuencia de decir o hacer una cosa de este tipo. Es totalmente contraproducente. Los colombianos van a tomar distancia de Estados Unidos, no van a hacer lo que Estados Unidos quiere. O sea, no funciona. Estados Unidos no tiene tampoco derecho para dar una nota a Colombia que está fallando, pero Estados Unidos está fallando también. Porque el tema de drogas es un tema dramático en Estados Unidos. Entonces estamos consumiendo la droga, la cocaína que está producido en Colombia. Somos parte del problema. Hay una responsabilidad compartida y no deberíamos olvidar esto. Entonces me parece que es desafortunado lo que dijo el presidente Trump en ese sentido. No creo que va a ayudar nada y puede crear una brecha mayor entre un socio como Colombia, que no hay un país en el mundo que ha pagado un precio tan alto en la lucha contra drogas como Colombia, con dinero, con sangre, con vidas. Y decir esto en este momento, a pesar de los desafíos que tiene Colombia en el tema de drogas, creo que es realmente lamentable y creo que no ayuda para nada. Bueno, y antes de finalizar esta conversación, no podemos dejarte ir sin hablar de diálogo interamericano. Michael Shifter es el presidente del Inter-American Dialogue, que como hemos dicho es un centro de pensamiento estratégico considerado como uno de los más influyentes en el análisis de las políticas de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Así que nos gustaría, Michael, que nos digas cómo, en tu calidad de presidente, cómo ves el futuro del diálogo interamericano, cómo los países de la región pueden aportar al trabajo importante, al rol que está jugando diálogo interamericano y, por último, cuáles han sido los aportes de este centro de pensamiento, de este importante centro de pensamiento a la región. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias por sus palabras. No, yo creo que el diálogo está tal vez hoy día más relevante que nunca, ¿no? Se creó hace 35 años en medio de las guerras civiles centroamericanas, la crisis de deuda externa, la guerra de Malvinas, Argentina, Inglaterra, cuando no hubo gran entendimiento y comprensión entre gobiernos en la región y en Washington. Habría canales de discusión. Sí, eso fue la idea, abrir un espacio, un espacio para discusión. Claro. Y el diálogo ha crecido, ahora es un centro de pensamiento con líneas de programas, creo que relevantes, pero en este contexto ahora con esta nueva administración en Washington, donde francamente ha habido alguna retórica y cambios que creo que muy poca gente esperaba, esto nos obliga a retomar la conversación y hacerlo más en serio. Entonces, sobre los temas. Y en ese sentido, obviamente los socios de América Latina es muy, muy importante. Diálogo Interamericano es una institución no gubernamental interamericana. Tenemos 120 miembros, varios de la República Dominicana, que forman parte del directorio amplio de Diálogo Interamericano. Yo soy estadounidense, pero mis jefes son latinoamericanos. Ellos me dicen qué hacer y no hacer. Americanos de Nueva York. ¿Ah? Americanos de Nueva York. Neoyorquinos, claro. Neoyorquinos. Sí, claro. Sí. Pero hay de todo, hay de mexicanos, brasileños y todo, y forman parte. Entonces es una institución extraña en ese sentido. No es un grupo en Washington que dedica sobre América Latina. Es una organización compuesta por líderes del hemisferio, incluyendo Canadá, pero también América Latina, el Caribe. Y creo que es un momento justamente cuando tiene que aportar ideas, propuestas, temas nuevos y pensar en soluciones creativas y que son viables. Yo creo que el diálogo es un espacio, creo que bueno para ese ejercicio. Ahora, en cuanto a qué ha aportado el diálogo en esos años, siempre es difícil medir con precisión. Pero una cosa que yo diría es que nunca hay goles, como en fútbol hay goles, ¿no? Si uno se mete gol, eso no pasa. Son procesos. Son procesos. Es un juego ajedrez, sí.
Son procesos, se juega posicionar un poco mejor y sobre temas. Y se han discutido temas importantes, donde el diálogo ha jugado un papel importante. Así es. Es muy difícil medirlo, pero sentimos satisfecho que hemos aportado algo en tal vez mover las piezas en una posición para que salga políticas más constructivas. Y no en vano, Diálogo Interamericano cuenta, uno de los, digamos, de los principales activos que tiene Diálogo Americano es pues el grupo de, creo que 120 miembros tiene. Sí, los miembros, sí. Los miembros de Diálogo Interamericano, todos son personalidades de sus diferentes países. No es el valor principal. Es el valor principal, diría yo, son presidentes, personas de los medios de comunicación, de la clase política, de la clase económica, o sea que ahí tienen ese activo importante para este diálogo que se propicia ahí, y todos están unidos por el deseo de fortalecer la democracia y de hacer una mejor región, una mejor América Latina y un mejor Caribe. De verdad que ha sido un verdadero placer conversar contigo, Michael, en esta ocasión en la mesa redonda global de la Global Foundation for Democracy and Development. En esta oportunidad hemos conversado con Michael Shifter, quien es el presidente del Inter-American Dialogue, el diálogo interamericano, una de las voces autorizadas más importantes en lo que tiene que ver al análisis de temas entre Estados Unidos, América Latina y el hemisferio. Nueva vez, gracias, Michael, por estar con nosotros. Gracias a ti, muy amable, muy agradecido. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y les esperamos en una próxima mesa redonda global. Hasta la próxima desde Washington.